Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura tan especial y general que voy a hacer esta noche para todos los signos, atemporal, y que cada uno de vosotros adaptará a su situación. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Esta noche voy a hacer una lectura improvisada, amigos, porque he sentido la necesidad de saber cómo estaba vuestra conexión. Puede ser un alma, llama gemela, un divino masculino, un ex, una persona que os guste mucho, un amor platónico, alguien que está en la distancia desde hace 20, 30 años, u otros deseáis conocer a un nuevo amor. Las cartas nos lo van a decir muy concretamente y con una sorpresa muy especial, porque tengo para vosotros, y os voy a enseñar, una baraja que contiene muchos mensajes, pero yo he seleccionado los tiempos, porque esta noche, amigos, vamos a saber cuándo va a ocurrir lo que tú esperas con esa persona, cuándo os vais a encontrar, con fechas. ¿Veis? Pone aquí durante el verano, en algunos días, horas, semanas, durante el año en curso, y va a ser al final de la lectura con 3 opciones para que podáis elegir con vuestra intuición. Os voy a enseñar las barajas que voy a utilizar con el tarot desde las estrellas, con esta espléndida baraja, ilustraciones tan positivas y amorosas para saber qué es lo que siente esa persona especial que tú te has preguntado tantas veces y por eso estás esta noche conmigo y con nosotros. Vamos a saberlo todo, qué siente cuando se va a acercar hacia ti, por qué está en silencio, no te está hablando, si te hizo ghosting, si no hubo explicaciones cuando esa persona desapareció de tu vida o qué quiere en este momento. Mi baraja de mensajes, 110 cartas, que están basadas también en el tarot como en nuestro oráculo, para saber desde el fondo de su corazón qué quiere decirte esta persona, qué es lo que te ocultó y que te diría ahora mismo de frente. Y es muy aclaratoria, amigos míos. Y comenzaremos con nuestro oráculo, Sintiendo Amor, porque es una baraja que se basa en el tarot y que yo hice porque creo en las almas llamas gemelas, en el amor eterno y que podemos tener ese amor durante toda nuestra vida, casarnos con él y ser felices y obtener todo lo que queremos de la vida. Está basado, como veis, en el tarot, 127 cartas con sueños, portales, meditaciones, los números maestros para saber qué nos dicen tus guías sobre tu persona y si eres un alma o llama gemela, qué vas a hacer para estar en unión, con pasos muy concretos. Amigos, lo primero que haré es sacaros unas iniciales en el amor para saber quién está pensando en ti, quién está pensando en vosotros, quién está pensando estas iniciales en el amor. Estas iniciales van a ser estas, amigos, y hay una que ha saltado por sí sola, que es la V. Como esta pareja, un caballero de pentáculos o un 7 de bastos. Voy a obtener la victoria contigo y voy a estar anudado a tu cuerpo como si fuera el amor de tu vida. Nosotros dos juntos, ¿veis lo que forma la V? La X, la K, la O, amor, la A, la Z, estás en mis sueños, la D, nuestra alianza en nuestra mano, y la M, porque, amor mío, yo sí te amo. Amo. Amigos míos, lo que ha sucedido, como veis, es inesperado. Sí hay una persona que te sueña con esta Z que va a venir contigo para darte una declaración. Algunos de vosotros habéis tenido un anillo en el dedo con alguien muy especial y esta persona sí te dice concretamente lo que te ama. Amigos, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial que está en vuestra mente. Comenzamos ahora vuestra lectura. Os doy siempre las gracias de corazón por estar en nuestro canal. Gracias por suscribiros, activad la campanita, poned un like para que este mensaje llegue a más personas y comentadme lo que sentís con ese alguien especial, qué esperáis del amor. Algunos me decís, Esther, yo confío, tengo fe, sé que el amor existe, que puedo estar con la persona que yo quiero. Otros, sé que os cuesta creer porque a lo mejor habéis tenido una serie de experiencias que os han hecho creer que el amor no era para vosotros y no es así. Todos hemos nacido de Dios y tenemos en nuestro interior el amor para dar y ser recibidos ante otros. No estáis solos, amigos, y sí es posible. Gracias de nuevo y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, para que me den esa enorme paz,
luz y esperanza y que podamos saber lo que siente esa persona y cuándo se va a aproximar hacia ti y qué debes de hacer. Si eres una divina femenina, divino masculino, una llama gemela, un alma especial para estar con tu persona. Comienzo preguntando qué es lo que siente esta persona tan especial. ¿Qué es lo que siente esta persona tan especial por vosotros? He sentido ahora mismo hasta un escalofrío en mis piernas, amigos. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros y qué quiere deciros? ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué quiere deciros? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? ¿Qué siente? ¿Cuándo va a regresar esta persona y cuándo vais a estar en unión, amigos míos? Salían las iniciales amo, yo te amo. La carta de reunidos está presente, porque estoy hablando para muchos. Algunos estaréis en la distancia, separados, hace mucho tiempo que no os habéis visto y estáis soñando coger un avión o que tu persona lo haga para llegar hasta ti, buscando trayectos a través de internet para coger unas maletas y que sea algo intempestivo, como si fuera un loco, con una energía muy grande de esta persona en querer aterrizar en tu país o en tu ciudad, localidad, donde vivas, para estar contigo. Y los que no estéis en separación o en distancias por países, vais a estar juntos haciendo viajes con esta carta. 127, amigos míos, y esta es la primera que sale. No es cualquiera, porque hay una pareja que sí se abraza, se besa, como yo os estaba diciendo. Es posible porque muchas parejas están reunidas y están juntas, teniendo una vida en común. Vosotros lo habéis querido y esperado y va a ser algo que va a suceder en un breve periodo de tiempo. Quiero estar junto a ti, deshacerme de mis vidas anteriores, de las personas con las que he estado. Estoy hasta hastiado de estar en este mundo y no poder abrazarte. Voy a quitarme las gafas. Una persona que puede estar mirándote y tú puedes estar teniendo conversaciones a través de internet o sabes que él o ella todavía sienten algo por ti. Reunidos esta primera carta, amigos míos. Veamos qué más nos tiene que decir tu persona. ¿Qué siente esta persona especial que está en la distancia o está cerca? ¿Qué siente y qué quiere deciros esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué más quiere deciros? ¿Qué es lo que siente vuestra alma, llama gemela? ¿Qué es lo que siente vuestra alma, llama gemela? Hay mucha energía, amigos míos. Yo puedo sentirla. Espero que os llegue también a vosotros. Tengo la carta del mago. Hago real lo que otros creen que es imposible. Sí que te quiero. Estoy detrás. Soy como un gran brujo que tengo todas las habilidades a mi alcance, como sois vosotros. Vais a estar manifestando lo que habéis estado buscando durante tanto tiempo con la carta de reunidos y el mago. Y con muchas noticias que se van a dar muy pronto. Porque vuestros primeros signos de la tirada son Virgo, Géminis, planeta Mercurio, el de la comunicación, los viajeros, comercios, alguien que sí se pone alas en su casco y en sus sandalias como Mercurio o Hermes, que eran dioses de la antigüedad, para alcanzar sus objetivos y poder estar entre muchos países a la vez. Tu persona eres como tú. Quiero que te veas como esta bailarina que ha aprendido con la carta de aprendizaje, dos mujeres que son muy fuertes, valientes, que han sabido expresarse, desarrollarse, haciendo frente al mundo todo lo que deseaban conseguir. Este mago, que puede ser una persona que ahora mismo tú tengas comunicación o no, porque el mago también hace como el alquimista una serie de procesos o algún ritual mágico, puede estar escondiéndose, pero eso no significa que tú no lo vayas a ver cuando se acerque a ti. Yo hago realidad mis sueños, el mago arcano mayor número 1, la ley de la correspondencia, la ley de asunción, vosotros. Desde vuestra mente, con estas cartas quiero que las miréis bien. Habéis visualizado, pensado en esta persona, el amor de vuestra vida. El mago os dice que todo aquello que vosotros creáis en vuestra mente se hará firme en la tierra. No voy a esconderme más de ti porque deseo estar contigo y me encanta cómo eres, cómo andas, caminas, los valores, lo que tú has luchado en la vida. Eso es lo que piensa tu persona de ti con la carta de aprendizaje y esta gran bailarina que confía en ella misma y que vosotros también debéis hacer. La bailarina, Virgo, Géminis. Puede ser que alguno de vosotros tengáis estos signos o lo sea tu persona. Alguien muy mental, práctico, pero que también cree en esos procesos mágicos y espirituales. Aprendizaje, porque habéis estado separadas algunos por esta persona,
porque no quería estar a vuestro lado o porque necesitabais dejar una etapa atrás. Habéis aprendido mucho leyendo. ¿Hay un libro particular que estáis leyendo ahora o en algún pasado que para vosotras ha sido muy importante? Quiero que sigáis aprendiendo de la vida porque venimos aquí como una escuela y que también tendremos amor. Lo que significa que para las almas llamas gemelas a veces hay separaciones que pueden ser muy dolorosas, pero son periodos introspectivos para crecer más. Salisteis de vuestra zona de confort, estáis en la playa, os mojáis, no os importa si hay un maremoto o hay muchas mareas que os puedan inundar, porque sois como la divina femenina, con fuerza, mucha sensibilidad y preparadas para lo que lleva este camino del amor con estas cartas. Muy hermoso, amigos, una pareja reunida y dos mujeres, que no están tan solas como creen. Una está aprendiendo con el agua sus emociones, lo que siente, la otra desarrollando todas sus habilidades. Si tenéis algún proyecto que sea material, aunque yo esté hablando ahora mismo de amor, seguiréis hacia adelante, porque vais a tener éxitos con la carta del mago. ¿Qué más nos quiere decir tu persona? ¿Qué más siente? ¿Qué siente esta persona desde su corazón? ¿Y qué más quiere deciros? ¿Qué siente esta persona? Ángeles, intervención divina en esta lectura. Muchos de vosotros que me veis habéis visto cifras que son particulares, el 1111, el 22 o el 13 o el 17 o el 1. Vuestros ángeles, guías espirituales y personas que ya no están en este mundo, pero sí su alma, os acompañan para deciros que sí es posible. Y por eso veis los números, para que sigáis encaminados en vuestra vida. Si habéis visto plumas o algún ave que sea muy especial y que os haya llamado la atención, una mariposa en vuestro balcón o terraza, os dicen que vais a tener una comunicación, un mensaje especial de esta persona que amáis tanto. Confiad en los ángeles, arcángeles, que sí existen y siempre os escuchan, amigos. ¿Qué más desea decirnos tu persona y qué siente? ¿Qué siente esta persona especial y qué quiere deciros y va a suceder? ¿Qué siente esta persona? ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Por qué se ha ocultado durante tanto tiempo? Amigos míos, ¿veis la carta de las de bastos? Casi salen fuera de la mesa y esta carta de dar placer, porque es una persona muy fuerte, es un líder, alguien que se ve a sí mismo, se ve reflejado en un espejo como si fuera un gran emperador, con la carta del mago, el as de bastos, Aries, Leo y Sagitario, y dar placer, porque he fantaseado contigo en secreto, amor mío, me encantaría que los dos nos consumiésemos dentro del mismo fuego como si fuéramos puras llamas gemelas. Tú me atrajiste como la primera vez que te vi, pudo ser por fotografías, por un chat, otros en persona, podría estar hablando de vuestro esposo o una expareja, alma, llama gemela, pero deseo que tú estés encendiendo mi cama como lo haces cada día con mi cuerpo y mi corazón. Me encantas y rebasas toda esa energía en mí porque puedo sentirte hasta placenteramente cuando no estás conmigo. Una persona que fantasea tanto como tú que me escuchas con este as de bastos y va a llegar con muchas proposiciones sensuales, haciendo viajes y compartiendo momentos muy íntimos. Un as de bastos, Aries, Leo y Sagitario, y la carta de dar placer. Una pareja que está en su propia cama, en su hogar, y que quiere estar contigo preparándote algo para almorzar, desayunar, no solamente de una manera sensual, sino romántica. El as de bastos es la inspiración, la creación. Los niños, algunos podríais quedaros embarazadas o tener bebés, y otros, como la intuición nos dice en esta carta, confiad en los mensajes que os lleguen. Vais a ser capaces de parir y crear desde vuestro vientre, útero, como divinas femeninas. Si sois hombres, es la misma energía, una relación que esté a vuestra altura, con muchísimo amor y pasión. De este as de bastos, dos personas juntas, el mago y reunidos. Maravilloso, amigos. ¿Qué más quiere decirnos esta persona? ¿Qué siente? ¿Qué siente esta persona especial y qué hay dentro de su corazón? ¿Qué siente esta persona dentro de su corazón? Amigos, te estoy buscando, espiando, quiero llevarte a enormes edificios, a restaurantes, viajes, explorar contigo el mundo, estoy pendiente de ti, quiero ayudarte en tu vida, en lo que trabajas, en lo que tú estás apostando. Una persona muy protectora, fuerte, como ese mago. ¿Qué siente esta persona por vosotros y qué quiere deciros? Puede ser que en algún momento se haya separado, casado o tenido hijos, mande sobre otros.
Es muy masculino tu persona. ¿Qué siente esta persona y qué quiere deciros? ¿Qué siente esta persona? Y voy a sacar una carta más. ¿Qué siente esta persona en secreto? Estas fantasías le están consumiendo, se está quemando el mismo contigo. Cada vez que estás solo. ¿Qué siente esta persona especial? Y esta carta, amigos míos, decepción. Personas alrededor que no os quieran ver juntos. Alguna serie de traiciones que pudisteis sentir con un entorno que estaba a vuestro alrededor. As de bastos en la base de la baraja, amigos míos. Vuelve a repetirse esta energía del fuego. Yo deseo verte aquí, conmigo, en mi cama, en mi habitación. Siento, te imagino, te visualizo, que estás conmigo, que puedo tocarte, que tus labios, que tu cabello, me encanta cómo hueles, amor mío. Es una persona muy intensa y que en algún momento de la relación pudo haberte bloqueado o tú a él. Y sin embargo estáis conectados con la quinta dimensión, parejas juntas en las estrellas y también en esta tierra, materiales con este cuerpo y el as de bastos. Amor en espejo, porque es lo que yo quiero ofrecerte, amor. Una relación y un matrimonio. Con la carta de búsqueda, te miro por todas partes. Si esta persona está cerca de vosotros, quiere llevaros a algún lugar. Puede ser un restaurante, unas vistas que tengan grandes privilegios para que puedas subir con él y enseñarte las estrellas como la carta de la quinta dimensión. No te preocupes, amor mío, por lo que te esté sucediendo en la vida, porque yo estoy pendiente de ti en las redes sociales, sé en lo que estás dedicándote ahora mismo o trabajas, cuáles son tus preocupaciones y quiero ayudarte. Por eso extiendo mi mano sobre ti para que tú subas esta escalera de emergencia y te apoyes en mí como yo en ti. Muy hermosa declaración. Decepción, 5 de espadas, Acuario. Hay personas que han estado rondando vuestra relación con una energía muy rival, combativa y quiero que os desprendáis o os alejéis de quienes sepáis que no son tan sinceros como vosotros creéis. Llevan máscaras y unos ojos que también os miran a vuestro alrededor con estas cartas, lo hermosas y brillantes que sois. Mirad, 2 de copas, Cáncer, como sois, como una auténtica reina, que estáis vestidas para el día del enlace de vuestra boda, con una persona especial y que hay alguien que no desea que vosotros tengáis tanto brillo en vuestra vida. Apartaos de esta energía, no la siento como la de vuestra persona, sino de que hay alguien que os quiera arrebatar lo que tenéis. Y siempre tiene su espada en alto. Habéis podido cruzar palabras con alguien y con heridas que os ha hecho mucho daño emocionalmente. 5 de espadas. Retiradlo de vuestra vida y confiad en vuestros ángeles y en vuestra intuición. Acuario en este 5 de espadas. La carta de invisible, a pesar de que pudo haber bloqueos en vuestra relación, en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, en el WhatsApp, amigos míos, todos nos podemos crear un perfil falso o estar mirando a través de algún amigo o alguien que le dé una información. Derribad vuestros bloqueos con la carta del mago y esta carta de invisible, porque las X en los teléfonos no son para toda la vida. A veces lo hacemos porque necesitamos continuar un periodo y cerrar un ciclo. Pero si ya habéis sanado y estáis preparados para esta persona, entonces derribaréis el bloqueo y lo haréis también mentalmente con él o con ella, pensando que ya estáis juntos, porque creedme, la mente es el arma más poderosa para conseguir lo que deseamos. También hay sufrimiento, una serie de decepción que habéis sufrido con ese 5 de espadas porque esta persona no estaba junto a vosotros o no hablando. Y más siento yo que algunos estáis en la distancia con la carta de reunidos y que esta persona pudo haber desaparecido sin más explicaciones. Quinta dimensión. Porque yo estoy contigo en las estrellas, amor mío. Durante las noches, claro que te sueño y te miro como a mi igual, como un 2 de copas. No eres diferente a mí, somos almas y encuentro en ti toda la pureza y la paz que yo necesito para continuar en este mundo. Mirad vuestros balcones, asomaos todas las noches, las estrellas sí, y el universo y nuestros guías espirituales nos guían y nos dicen que es posible tener un amor como este 2 de copas de almas y llamas gemelas. 2 personas que estáis unidas a pesar de estar en distancias o separadas físicamente y no os habléis en este momento. Os seguís compenetrando muy bien y obteniendo sueños, mensajes, una serie de caricias, susurros y también con mucha sensualidad, porque algunos sueños pueden ser hasta
muy íntimos con la persona que vosotros amáis, como si tuvieseis su energía muy cerca de vuestra cama o alrededor. La quinta dimensión, aquí no hay ego, no hay materiales físicos, solamente nuestras experiencias y lo que fuimos algún día. Haced lo posible con el 2 de copas. ¿Qué es lo que desea tu persona? No solamente como un alma o soñándolo, sino materializándolo con este número 2. Quinta dimensión, porque, amor, como yo os decía, Aries, Leo y Sagitario, con los signos de Géminis, Virgo, marcan claramente la lectura, amigos. Creed que esta persona quiere, desde la pureza, con el as de bastos, ese tronco que está bien enraizado y echando muchas más raíces y hojas verdes y brotes, daros una relación. 2 de copas y es de bastos, alguien que se dirigirá con mucho ímpetu y ardor en vuestro camino, con unas declaraciones muy sensuales. Vosotros también estáis sintiéndolo, ese ardor o pasión internos, ese fuego de querer estar ya, inmediatamente con la persona que amáis. 2 de copas. Cáncer. El agua, soy un cangrejito, me muevo desde el agua, también estoy en la tierra, en vuestras emociones como en la carta de aprendizaje, pero también os miráis a vuestro espejo. ¿Y qué veis? A vuestra persona, a vuestra alma o llama gemela. No es diferente de vosotros, aunque se haya apartado en algún momento y os sintieseis tan decepcionadas con esas cartas de invisible o no recibiendo respuestas. Tú eres mi 2 de copas, mi igual. Cada vez que yo me miro en un espejo, que voy a trabajar, que yo me arreglo, me estoy cepillando el cabello, me acuerdo de ti y me veo reflejado. Tú eres para mí como una reina, una esposa, un esposo, y desearía contigo poder escribir nuestros votos y declaraciones de amor y poder firmarlos ante el mundo, ante el caduceo, que representa el símbolo del comercio en esta carta del 2 de copas, amigos. Y la carta del mago está asociada a Mercurio, alguien que sí viene definitivamente para ofrecerte explorar la vida, viajar, casarse, estar contigo. Otros querréis estar viviendo juntos, entonces también en vuestra carta, porque tu persona te dice, yo soy tú, no hace falta que mires hacia otro lugar, las estrellas están con nosotros y quiero protegerte y cuidarte toda mi vida. Y voy a escribirte una declaración, no solamente el día de nuestra boda, sino en otro cualquier momento que tu persona y tú habléis, donde te diga sinceramente todo lo que siente. Hay mucho por explorar todavía que conocer de tu persona. Seguid las sincronicidades, las señales, las sensaciones que tengáis con la carta de la quinta dimensión y con los 2 ases que son de bastos que han saltado para vosotros, porque vuestra intuición tiene que estar afinada. 2 de copas, Cáncer. Yo, amor mío, hace tiempo en las estrellas tú y yo estuvimos juntos con esa carta. Decidimos regresar a la tierra como llamas gemelas, algunas, otras almas, y estar juntos para siempre. Y me costó recordar entonces cuando nací quién era yo, pero gracias a ti he podido despertar espiritualmente y saber quién soy yo. Si he llegado a este mundo ha sido para estar contigo y gracias a ti yo cumplo objetivos en mi vida y yo soy quien soy. No puedo estar despegado de mi alma y te quiero mucho. Una persona con grandes sentimientos y valor, amigos. Sacaré mi baraja y vamos a saber qué más quiere decirnos tu persona, Cáncer. ¡Qué bello! ¿Qué quiere deciros esta persona dentro de su corazón? ¿Y qué nos dijo la última vez que os vio? ¿Qué quiere deciros esta persona? ¿Qué ha estado ocultando? ¿Y qué quiere deciros esta persona desde su interior? ¿Qué quiere deciros esta persona? ¿Y qué está sintiendo? ¿Qué oculta esa persona en su interior? ¿Qué más quiere decirnos esta persona? Veamos, amigos, música. La música, una canción en particular y esa quinta dimensión del universo, las estrellas, amigos míos. Una persona que sí te ve como su esposa, como una pareja, viviendo juntos. ¿Qué quiere decirle esta persona especial? Hogar. El Papa Tauro presente, 2 cartas, son 110 y voy a dar la vuelta. Dudas, en la base de la baraja, romanticismo, sorpresa, porque va a llegar un acontecimiento, amigos míos, con este despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. ¿Qué os he dicho, amigos?
para que vosotros veáis. Son barajas diferentes y hay muchas cartas. Sin embargo, tu persona y tú estáis conectados desde que os conocisteis y mucho antes, cuando regresasteis como un alma, y en ese momento tan crucial, cuando conocisteis a vuestra alma llama gemela, algo se despertó que ha ido creciendo, siendo una gran estrella como si fuerais soles. Seguid vuestro camino con este despertar espiritual. ¡Sorpresa! Estoy escribiéndote un mensaje, como si fuera un 8 de bastos, Sagitario. Tengo mucha impulsividad, retos a los que tengo que enfrentarme como ese mago, pero lo voy a hacer, porque tú puede que no me estés viendo en este momento, pero yo voy a escribirte y vamos a estar tú y yo a empezar una relación que va a ir consolidándose, amigo, porque tengo el número 1 y luego será el 2. Para muchos, si queréis tener niños, también va a haber embarazos y nacimientos con grandes familias. Romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Soy romántico, me encanta tocarte, verte, disfrutar de tu cuerpo, mirarte a los ojos y contemplar tu mirada transparente, acariciar tu cabello, darte un masaje en el sofá y que podamos poner tú y yo juntos una película en Netflix o en la televisión o escuchar música los dos y ponernos a bailar en nuestro salón. Te echo de menos. ¿Sabes, verdad, amor? Esto es lo que te dice tu persona y canalizo mensajes que son intuitivos. Algunos ya habéis tenido o recreado esta situación mentalmente, otros la habéis vivido con vuestra persona. En el sofá, estando muy cálidos los dos y hasta encendiendo una chimenea o una estufa como esa carta de fuego, donde hacía mucho frío y vosotros os calentabais con una manta, arropados. Dudas. Todavía tengo posibilidades contigo, me muero por confesarte mi amor, estado en secreto como esa carta del mago, e invisible. Hay personas que también se han cruzado en nuestro camino y nos han desafiado, no querían vernos brillar. Pero tú y yo vamos a retar al mundo y a ser ese 2 de copas. Hogar, el Papa, Tauro, arcano mayor número 5. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer, mi princesa. Ponte un vestido de noche, vamos a salir de fiesta. También disfrutaremos de la vida, de bailar, de ver películas, de comer lo que más nos guste. Me encantaría que me hicieses un plato preferido, amor mío. Es lo que siento que os dice. Hogar, quiero volver a casa. Ya es hora de que estemos en casa, amor mío. Eres mi alma llama gemela. Y amigos, yo siento intuitivamente y también me emociono porque es lo que yo puedo expresar. Siento las cartas y la energía de esta persona. Tauro en la carta del Papa. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando señales sobre ti. Amor, estoy aquí en la 5ª dimensión. Me ha costado reconocer que soy un alma, que hay un mundo que no solamente físico, sino también espiritual, y he tardado en despertar, tal vez tanto como tú. Pero quiero que sepas que hay una canción que a nosotros dos nos encantaba, que la hemos bailado o tú me la has mandado yo a ti y que quiero que la recuerdes porque cada vez que yo la oigo en Spotify, en YouTube, en algún lugar, me acuerdo de ti y me encantaría estar abrazándote y bailando contigo en las estrellas. Una canción, amigos míos, un hogar y un baile entre vosotros dos. Hermosísima lectura con mucha emoción, como me podéis sentir. El tarot. ¿Qué nos va a decir el tarot sobre tu persona? ¿Qué más siente esta persona y qué quiere deciros y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esta persona especial y qué querría deciros? ¿Qué siente esta persona especial y qué querría deciros? Puede ser un consejo. ¿Qué siente esta persona especial en la que habéis pensado tanto, en este amor? ¿Qué siente esta persona especial? Alma, llama gemela, ese 2 de copas lo representa muy bien porque los dos sois iguales. Nunca uno es más grande que el otro, más importante o tiene más estatus. No existen las diferencias para amar, aunque tengamos diferentes perspectivas. Entendedme, amigos, el amor debe ser a la par. ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué quiere deciros? ¿Qué siente esta persona especial y qué quiere deciros? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué más va a ocurrir y qué quiere deciros esta persona? ¿Qué siente esta persona especial y qué quiere deciros? Amigos míos, mirad lo que ha salido. 8 de bastos, se repite esta energía de estoy escribiéndote un mensaje, tengo que hablar contigo. Amigos,
Y el 5 de espadas, porque hay alguien que quiere cortar vuestra felicidad y que yo podía estar sintiendo, amigos. Es una energía que, como veis, tiene unas tijeras de podar y quiere arrebataros lo que tenéis. Debéis de tener cuidado porque es una carta de aviso, a modo de consejo, no quiero que os impacientéis. Mirad, las amistades que tenéis, compañeros de trabajo, pueden ser hasta familiares, que no deseen veros felices. O una antigua pareja, alguien. Yo me fui, amor, lo sé. Tengo un 8 de copas en la base de la baraja. Estaba distraído, pensaba en mi autosatisfacción, en crear yo mis proyectos, en alumbrar, en tener flores, en irme a algunas partes del mundo, a trabajar, a conocer más personas. Soy Piscis, pero dejé encendido para nosotros dos este fuego. Por eso estoy con este cigarro y todavía quiero que bombee esta llamarada y este humo entre nosotros dos. Y este fuego, amigos míos, para mí es una representación como si fuera nuestro útero o una parte muy sensual, como en el as de bastos lo teníamos representado el fuego, porque va a aparecer alguien en vuestra vida que amáis, amigos. Para otros será una persona nueva. Por eso quiero que adaptéis las lecturas a vuestras situaciones. Pero mirad, amigos, es que os lo tengo que enseñar porque hay muchos mensajes. 5 de espadas, fuego. ¿Cómo se repiten las energías y las sensaciones? Mirad, es Piscis. Y este es un as de bastos. El fuego es prácticamente igual en estas dos cartas. Hay nuevas simientes que salen desde vuestro propio útero, que os acabo de decir que sois la divina femenina. Quiero parir contigo esta nueva relación y casi que veo un número 1, como si hubiera un nuevo comienzo. Hubo caras tristes, desolación, decepción en estas copas porque todo el amor estaba presente en vuestra vida. Había mucho ingenio, creatividad, enlaces, compromisos con esta persona. Os sentíais bien y él o ella también. Y sin embargo decidió abandonar este destino por un momento, cerrando ciclos, y va a regresar con el 8 de copas. Siempre hay un 9 de copas y mucho más para vosotros, que llega un 10 de copas. Porque quiero que sepas que me arrepiento de haberme alejado y pensar egoístamente solamente en mí y recorrer el mundo sin ti. 8 copas y cómo os dejó, porque mirad bien cómo se refleja este símbolo del fuego, como que hay muchos recuerdos todavía que os pesan y muchos de ellos son sensuales y emotivos con la carta del 8 de copas. Piscis, fuego. Vuelve a recrearse la escena de esta persona que desea decirte que te desea mucho sensualmente. Un as de espadas, porque quiero romper con personas que han estado a nuestro alrededor, como este 5 de espadas, Acuario, que no nos querían nuestro bien, que eran el reflejo de personas muy engañosas, que no decían la verdad y que han manipulado, tergiversado situaciones, querían romper nuestra relación, lo que teníamos con este 10 de copas, o lo que podíamos fundar una gran familia. Despejad estas energías porque, mirad, unas tijeras que quieren romper hasta los lazos, separaciones que puedan haber sido muy dramáticas e injustas para vosotros, sin tantas explicaciones porque había personas alrededor. 5 de copas, Acuario. Voy a poner Piscis en el 8 de copas. Y con el as de espadas tu persona rompe con esas personas, situaciones, momentos de su vida, las creencias que ha tenido, tantos prejuicios de lo que ha aprendido de otras personas, ideas preconcebidas. Soy Géminis, Libra y Acuario, todos los signos de aire. Soy deslenguado. Tengo esta espada que voy a sacar desde el mismísimo universo, desde las estrellas, con este tercer ojo que yo guardo en la muñeca, porque tú y yo todavía nos seguimos comunicando y sentimos mucha atracción mentalmente y espiritualmente. Voy a decirte la verdad, a encaminar nuestra vida y a comenzar una relación juntos. Pero antes, déjame que te diga con estos labios y estos dientes tan afilados todo lo que necesito y lo que te he ocultado durante tanto tiempo. He tenido ese despertar espiritual gracias a ti y no lo podía comprender. He tenido que desafiarme con el as de espadas. Acuario, Libra y Géminis en esta carta. Y esto es lo que quiere tu persona, amigos míos. Mirad. Un 10 de copas y un 8 de bastos. Yo soy Sagitario y Piscis.
hablándome de las emociones y los sentimientos más puros, con arcoíris para vosotros, y en esta carta aparece la luna, con muchos brindis y champán, porque hay una persona que desea estar contigo y celebrar en unión como si fuerais bailarines los dos. Algunos hacéis danza o os encanta salir de fiesta y bailar mucho. Quiero que salgamos tú y yo a compartir la felicidad de nuestra vida. Me he puesto un traje, me he sentado en la luna y llevo muchas de ellas a lo largo de mis medias y también sobre esta americana. Confío en ti y en los sueños que estamos teniendo tú y yo, porque aunque no estén al alcance en este momento, te los mando a través de mensajes y me he imaginado que tú estabas también en la luna soñando conmigo y brindando con mucho champán. Celebración, el 10 de copas es la familia, regreso al hogar, tener hijos, otros queréis compartir una familia o ya tenéis niños o no los deseáis. Voy a llegar para bailar contigo, asomar con mis grandes estrellitas que yo levantaré sobre mi mano. Quiero que las mires ahora desde tu casa, tu edificio, tu azotea, tu balcón y recuerdes que yo sigo estando presente en tus sueños y también en el mundo más real con el 8 de bastos. Vamos a viajar juntos a muchos lugares y a formar nuestro hogar. Y no solamente me estoy refiriendo a un hogar, el que sea sólido, construido ladrillo a ladrillo, sino el hogar en el que nos pertenecimos en las estrellas con esa quinta dimensión, con nuestras vidas pasadas. Te echo mucho de menos. Quiero alcanzarte entre estos sueños que yo tengo por la noche, también sensualmente. Me encantaría darte palabras de amor, muchas declaraciones y bailar, traer sorpresas. Tengo golosinas y chocolates. Yo estoy sintiendo con este pelo que lleva hasta piruletas, amigos míos. Puede que os gusten muchísimo los dulces, las tartas, que hagáis confitería en vuestra casa. Y es una persona que disfruta de la comida y de la bebida. Vamos a alejarnos de todos, de esas energías como son el 5 de espadas, de las personas que han estado tergiversando palabras, que han dicho algo sobre nosotros que no era cierto y que se oponían a estar con nosotros y compartiendo nuestra felicidad. Somos tú y yo, al alcance estamos y voy a llegar con noticias, mensajes con este 8 de bastos más rápido de lo que tú te piensas, porque estos 8 bastos que son la intuición, la creatividad, el ardor sensual, están sobrevolando los cielos. Amigos, confiad en vuestro 10 de copas, la familia, la ilusión, todos los sueños que habéis tenido naciendo arcoíris para vosotros. Ya es hora de que esos momentos agridulces, las nubes que habéis tenido y las tormentas con ese 8 de copas, la despedida de una persona que capaz no fue de decir ni una palabra para irse, regrese con todo el amor y lo tengáis con estas cartas preciosas. Muchas bailarinas aquí con mayos. A algunos os gustará muchísimo el ballet. Preciosas cartas, amigos míos, con un mensaje muy tierno de una persona que es familiar, que le encanta también salir, pero que en su casa se siente muy cómodo y le gusta llegar, que le preparen algo de comer, también puede ser, que te lo prepare a ti, pero yo quiero decir, amigos, que se siente cálido encendiendo una chimenea, poniendo una película juntos, contando todas las anécdotas que os ha sucedido durante el día y que también tiene mucha energía, inspiración, creatividad con estos 8 bastos. Es fuerte, una persona familiar, sensible y muy emotiva. Voy a colocar, ya he puesto aquí Sagitario, en la carta del 8 de bastos, este 10 de copas, que es Piscis, amigos. Y ahora voy a sacaros las opciones para que podáis decidir, y voy a ponerlas aquí, para que las veáis. Número 1, el 2 y el 3. La primera opción, amigos míos, voy a sacarlas todas y las veréis. Quiero que elijáis en base a vuestra intuición. La primera opción es este corazón que tiene concha de mar. Es muy bonito. La segunda opción es un ojo turco. Ya sabéis que es un amuleto de la buena suerte y teníamos este 5 de espadas. Va bien para protegernos de las energías negativas. Y la tercera opción es este péndulo que yo utilizo y me gusta muchísimo. Podéis elegir cualquiera de ellas en base a vuestra intuición. Tiene que ser algo rápido, amigos, lo que más os llame la atención. Y lo que voy a hacer para que elegir las cartas y no saberlas es meterlas en una bolsita, como veis aquí, os la voy a enseñar. Está vacía y hay 10 cartas, amigos.
Voy a meterlas todas, lo primero que voy a hacer es barajarlas un poco y mezclarlas, porque yo las voy a seleccionar y coger desde la bolsa para no verlo, porque son pocas cartas, amigos, y así quiero que sea una sorpresa. Las voy a mezclar bien y ahora las meteré en esta bolsa. Y amigos, como veis, están aquí y voy a seleccionar la primera opción. No estoy mirando ahora mismo. Quiero que vosotros fijéis vuestra atención en una de las opciones y voy a sacar esta primera carta para la primera opción. Y es esta, amigos míos, ni siquiera la he visto todavía y voy a darle la vuelta. Los que no, por favor, parad el vídeo y luego os dejaré en comentarios las secuencias para que no veáis las otras opciones, o podéis elegir más de una o dos si vosotros lo creéis así. Y esta fecha va a ser, amigos, dentro de algunos días, número 7, como si fuera el arcano mayor del carro Cáncer, porque va a ser muy rápido. Os lo leo directamente, no puedo interpretar nada más que dentro de algunos días. Para la primera opción, esta concha de mar que tiene forma de corazón. Segunda opción, amigos. Segunda opción. Voy a elegir. Veamos, amigos, segunda opción. Y es esta, no la he visto todavía. Y esta segunda opción, durante este verano. En algunos países estaréis ahora en la estación de verano y en otros nos faltan todavía unos meses, pero es lo que nos dicen las cartas. El ojo turco es durante este verano. Y ahora falta la del péndulo. Amigos míos, voy a sacar otra carta. Vamos a ver qué nos dice. Voy a sacar otra carta. Veamos, amigos, cuándo va a suceder, cuál es la fecha. Y es esta, amigos míos. Dentro de algunos años. Yo tengo que seleccionar y coger las que han salido. Aquí, dentro de algunos años, amigos, tenéis vosotros que pensar que algunas situaciones llevan mucho más tiempo, otras serán más rápidas, y por eso os he dado 3 opciones para que vosotros podáis elegir un número 7 en la primera, un número 1 como teníamos en el mago, abriendo ciclos y cerrando otros, y esta en la tercera, aunque ponga algunos años, hay un número 10. Se cierran ciclos importantes. Algunos ya estaréis en este proceso u otros tendréis que esperar quizá 2-3 años. Cada uno de vosotros tiene un viaje muy diferente. Amigos, no perdáis nunca la fe y creed en el amor. Bien, decidme qué opciones habéis elegido, la 1, la 2 o la 3. Pues bien, amigos míos, hasta aquí voy a llegar con vuestra lectura. Espero que os guste y que os haya dado mucha información. Para mí, mi intuición me dice que va a ser algo más rápido, porque con el mago, el 8 de bastos, los ases que tengo aquí representándome, que va a dar un paso hacia adelante, el as de espadas. Pero creo que vosotros tenéis que sacar vuestras propias conclusiones también y agarraos a lo que sentís, porque yo tengo la mía, mi intuición, y vosotros debéis confiar en la vuestra. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Activad la campanita, suscribíos, dejadme un like, que esta lectura y mensajes lleguen a más personas. Gracias a todos por estar en nuestro canal, os envío muchos besos, mis bendiciones, abrazos. Quiero que seáis felices durante esta semana, la siguiente, todas, amigos míos, y que creáis en que es posible tener una pareja, ese 10 de copas, de que muchas veces podemos romper nuestros propios juicios o prejuicios que tenemos sobre las personas, las circunstancias que nos ocurren. Yo lo he hecho y vosotros también. Y de que tenemos todo el poder como ese mago y que podemos llegar hasta el 2 de copas. No está tan lejos, amigos, y poder seguir brillando como esa estrella o esa luna en esa carta maravillosa, de que también hay despedidas a veces. Se cierran algunos ciclos porque necesitamos tener nuestra propia aventura y sabiduría con la carta de aprendizaje o el 8 de copas. Todos son etapas, amigos, pero el final de nuestra vida no es estar solos, o más bien pienso yo que es mejor estar acompañados y amar y ser amados. Muchas gracias a todos. Seguiré grabando lecturas que sean generales para también los horóscopos y os acompaño con todo mi corazón. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura.